Hijos de padres antivacunas que crecieron y decidieron vacunarse, ¿cuál es su historia? ¿Cómo reaccionaron sus padres? Me contagié de sarampión a los 22 años, en mi primera semana después de mudarme a Londres. Antes vivía en el norte, y en mi primer día de trabajo, justo después de terminar la universidad, empecé a sentirme con poca energía. Al segundo día, me sentía bastante mal, pero seguí adelante. Al tercer día, comencé a tomar analgésicos, que funcionaban bastante bien, y así aguanté el resto de la semana. El sábado fui a una feria local, después de tomar mi pastilla por la mañana. Me tomé una cerveza con mi padre y me sentí extraño, como si flotara, pero de una forma desagradable. Decidí dejar de tomar los analgésicos, y el domingo me desperté con fiebre altísima y una tos muy fuerte. Me arrastré fuera de la cama, mareado y hecho polvo, y al verme en el espejo del baño noté que parecía un Oompa Loompa, lleno de un sarpullido rojo por todo el cuerpo. Mi madrastra también había tenido síntomas parecidos esa semana. Decidió llamar a una ambulancia, nos revisaron a los dos y resultó que yo tenía una fiebre de 41 grados centígrados y poco oxígeno. Me llevaron a urgencias, me pusieron suero por vía intravenosa. Más tarde, mi madrastra también fue ingresada y recibió el mismo tratamiento. El médico de guardia dijo que probablemente era una infección viral común. En casa, me tomé la semana libre del trabajo y me recuperé. Mi madrastra se tomó 2 semanas. Ella volvió a urgencias un par de días después. El médico que la atendió inmediatamente reconoció que era sarampión. Lo que pasa es que, en Inglaterra, si tienes sarampión, el sistema de salud pública debe ser notificado por ley por tu médico y ellos informan a tu lugar de trabajo. Así que imaginen el bochorno de recibir un correo de tu nuevo jefe dirigido a toda la empresa anunciando que tienes sarampión, antes de haber conocido siquiera a la mayoría de tus compañeros. Tardé en recuperarme. A la semana ya podía salir de casa, pero todavía me sentía raro. El sarampión solo es contagioso mientras tienes el sarpullido, y un poco antes y después. Me costó sentirme del todo bien. Esto pasó en julio y no me sentí recuperado completamente hasta octubre. Obviamente, ni mi madrastra ni yo habíamos recibido la vacuna triple vírica, MMR. Mi padre y mis hermanas sí la tenían desde la infancia. Nos pusimos las 2 dosis de inmediato después de que nos contaran lo doloroso que puede ser contraer paperas. Recomiendo que todos se vacunen con la MMR. Es un proceso sencillo y respaldado por años de experiencia. El sarampión es desagradable y puede causar complicaciones en adultos. La tos que tuve casi seguro me dejó algo de daño pulmonar, y meses después se me empezó a caer el pelo. Mi ceremonia de graduación fue un par de semanas después de todo esto. Mi madre biológica vio cómo me había dejado el sarampión y cambió de opinión respecto a las vacunas. Lástima que tuvo que pasar algo así para que lo hiciera. Mis padres decidieron no vacunar ni a mi hermana ni a mí. Tienen unas ideas bastante particulares sobre la ciencia y la medicina. También fuimos educadas en casa, por si eso aclara algo. Con el tiempo, ambas terminamos como voluntarias en hospitales en distintas etapas de nuestras vidas, así que de todos modos tuvimos que ponernos al día con las vacunas. En mi caso fue a los 20 años, para una pasantía en un centro de salud mental. Fue un poco incómodo explicarle a la enfermera por qué no tenía ningún registro de vacunación, pero en general fue comprensiva. Sí se lo conté a mis padres, y pensé que se iban a enojar mucho. Y bueno, lo estuvieron, un poco. Pero también reconocieron que soy adulta y es mi decisión, aunque crean que es una mala. Creo que lo que más les preocupaba era exponerme a algo mientras estaba en desarrollo, y ahora piensan que mi cuerpo puede soportar lo que le ponga por delante. Lo que realmente me preocupa ahora es qué va a pasar cuando tenga hijos dentro de unos años. Creo que me verán como una mala madre si los vacuno, así que ya me estoy preparando para una buena dosis de conflicto. Mis padres eran antivacunas antes de que fuera algo común. En los años 90, más o menos. Eran de ese grupo de ex-hippies, seguidores de la medicina alternativa, pero al mismo tiempo conservadores. En fin, hace algunos años obtuve mi licencia de técnico en emergencias médicas, y me dijeron, vemos que no tienes estas vacunas en tu historial. Yo ni recordaba que no tenía las vacunas básicas como la triple vírica. Les dije, pónganme todo lo que puedan. Y ahora soy como un superhéroe. A mis padres no les gustó que me las pusiera, pero mi madre también creía que el colorante rojo número 40 y la leche de vaca causaban cáncer, así que nunca me dejaban consumir eso cuando era niño. Igual le dio cáncer a los 67. Ah, y también fuma. Sí, la verdad, no me importa lo que piensen. No me vacunaron de niño porque mi madre creía que las vacunas eran malignas, contrarias al cristianismo y otras ideas igual de absurdas.
Esto fue a principios de los años 80, antes de toda esa desinformación sobre el autismo, pero ella tenía sus propias teorías extrañas. Me vacuné por mi cuenta cuando entré a la universidad. Mi madre se sintió decepcionada y quería escribirle una carta a la universidad explicando sus creencias religiosas sobre las vacunas, como había hecho durante años para mantener mi exención, pero yo decidí seguir la ciencia. Lo más curioso fue ir al médico a pedir vacunas infantiles siendo adulto. Un doctor ni siquiera me creyó. Se rió y dijo, ¿cómo que necesitas la MMR? La doctora que finalmente me atendió tuvo que buscar el esquema de vacunación y más o menos improvisar, porque nunca había tratado un caso así. Nos reímos bastante, aunque la vacuna de la difteria y tétanos no tiene nada de gracioso. Esa sí duele bastante. Mi madre no estuvo contenta, pero más o menos aceptó que vacunarse de adulto era, según ella, menos riesgoso que hacerlo de bebé o lo que fuera. Mi papá era el antivacunas. Mi mamá, en cambio, era más indiferente. Ni mi hermano ni yo fuimos vacunados al nacer, y yo no recibí mis vacunas hasta que cumplí 19 años. A mi hermano sí le pusieron una contra el tétanos una vez, cuando tenía 6 años, por una herida. Eso molestó mucho a mi papá durante un buen tiempo. Su razonamiento era el típico. Creía que el mercurio en las vacunas nos causaría autismo de alguna manera. Mis padres también tenían una mentalidad muy alternativa para ser parte de la generación del baby boom, así que se preocupaban por los químicos y todo eso. Ironías de la vida. Tanto mi hermano como yo somos autistas de todas formas, a pesar de no haber sido vacunados. Siempre era un fastidio cada vez que teníamos que llenar papeles para la escuela o pedir permiso para excursiones, porque mis padres tenían que entregar una carta diciendo que era su derecho religioso mantenernos puros y sin vacunar, aunque nunca fuimos una familia religiosa. Yo no fui un niño muy enfermizo, con algunas excepciones, pero mi hermano menor sí sufrió bastante. Le dio neumonía cuando era muy pequeño, como de 3 o 4 años. Tuvieron que internarlo, y recuerdo que mi papá se quedó cuidándome en casa mientras mi mamá estaba con él en el hospital. 1 año o 2 después, tuvo neumonía típica y volvió a ser hospitalizado. También es alérgico a casi todo y tiene asma severa. Tiene epilepsia, y ambos sufrimos de migrañas crónicas. Yo nunca tuve nada que pusiera en riesgo mi vida, pero hubo un periodo de casi 1 año en que me daba faringitis estreptocócica casi cada 2 semanas. Tendrían que haberme sacado las amígdalas, incluso consideraron intubarme en una ocasión, aunque por alguna razón cambiaron de idea, pero mi papá se opuso por completo a cualquier cirugía. También tuve herpes zoster a los 13 años, que mi papá confundió al principio con hiedra venenosa y dejó prácticamente sin tratar hasta que mi mamá intervino. Todavía tengo zonas del lado izquierdo del cuerpo donde no siento nada, por las cicatrices de las ampollas. Fue horrible. Al final, cuando cumplí 18 y me inscribí en la universidad, tuve que vacunarme. A mi papá no le gustó nada, y de hecho estuvimos casi 1 año sin hablarnos por esa decisión. Con el tiempo arreglamos las cosas, pero llevó su tiempo. Aún así, cualquier hijo que tenga en el futuro será vacunado sin duda. Cuando tenía 19 años, tuve que ponerme algunas vacunas para poder empezar la universidad y mi madre no fue de ayuda en absoluto. Primero intentó conseguirme una exención, y cuando eso no funcionó, me mandó sola a la clínica con información completamente falsa o desactualizada. Me sentí muy avergonzada cuando las enfermeras revisaron sus notas y me dijeron que nada de eso era correcto. Por suerte, me ayudaron a averiguar qué necesitaba y no me juzgaron demasiado por no tener un historial de vacunación. Un par de años después, volví para recibir el resto de las vacunas recomendadas. El año pasado, mi hermana tuvo a su primer hijo y el primer nieto, y nuestra madre ha estado insistiendo en que no lo vacune. Por suerte, mi hermana ha decidido vacunarlo. Aún intenta que veamos un documental sobre el tema para hacernos cambiar de opinión. Ahora, todos los hermanos simplemente evitamos hablar con mi madre sobre vacunas, porque siempre termina en una discusión. Mi madre fue antivacunas durante muchos años. No me vacunaba a menos que fuera estrictamente necesario para poder asistir a la escuela. Usaba remedios herbales para tratar los problemas de salud, y no la culpo por haber actuado así. Tenía 5 hijos. Mi padre dejó su trabajo para iniciar su propia empresa y durante 10 años no tuvo ganancias. Ella hacía todo lo posible para reducir los gastos médicos y se preocupaba por los químicos que, según creía, la gente se inyectaba en el cuerpo. Todo se volvió más grave cuando mi hermana tenía 13 años y comenzó con una tos fuerte. Fue empeorando a pesar de los tratamientos con hierbas y visitas a un médico holístico. Mi hermana estaba tomando alrededor de 30 hierbas diferentes y cada vez estaba peor. Una noche tuvo un ataque tan fuerte que no podía respirar, y su tos de perro despertó a toda la casa.
Tenía tosferina, una infección contra la cual se vacuna a los niños y que había sido prácticamente erradicada en Estados Unidos gracias a la vacunación, pero que ha vuelto debido al movimiento antivacunas. Esa misma hermana siguió los pasos de mi madre por ignorancia, y yo me uní al ejército. En el ejército te vacunan contra todo. Me pusieron vacunas contra polio, antrax, rabia, tétanos, difteria, tosferina, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y muchas más, sin efectos secundarios. Luego empecé a trabajar en el área médica y estudié en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, incluso mientras estaba desplegado. Más tarde, mi esposa quedó embarazada. Tenía los recursos para investigar y entender la respuesta científica a la pregunta que hacen muchos antivacunas. ¿Las vacunas causan autismo o problemas de salud? La respuesta corta es no. Vi personas no vacunadas morir de enfermedades que casi habíamos erradicado gracias a las vacunas. Vi cómo la ignorancia provocaba problemas de salud cuando se rechazaban tratamientos simples por motivos religiosos o personales. Así que le dije a mi madre y a mi hermana que íbamos a vacunar a nuestro hijo. El problema es que la vacuna TAP, tétanos, difteria y tosferina, no se puede aplicar al bebé hasta que tiene entre 3 y 6 meses. Les dije que si querían conocer a mi hijo, tendrían que vacunarse. Mi madre aceptó porque nada la iba a mantener alejada de su primer nieto. Mi hermana dijo que no iba a sacrificar sus creencias por mí, y le respondí, está bien. Entonces no te voy a dejar acercarte a mi hijo hasta que esté vacunado. ¿Por qué? Porque su vida no vale menos que tu orgullo. Se dio un mes antes de que él naciera. Ahora, poco a poco, el resto de mi familia ha empezado a vacunarse contra otras enfermedades y a acudir a mí para pedirme consejos médicos. Les digo que los amo, que quiero lo mejor para ellos, y les muestro estudios científicos revisados por pares que refutan sus creencias. Poco a poco, están empezando a cambiar de opinión. Tenía una sospecha de que mis padres eran antivacunas, pero nunca lo habían confirmado directamente. Mencionaban que mi hermano menor no estaba vacunado, pero lo justificaban diciendo que vivíamos en las montañas de Montana y que el trayecto hasta el médico era demasiado largo. Asumí que yo sí lo estaba, ya que nací en la ciudad y no nos mudamos a la montaña hasta que yo tenía 3 años. Estudiábamos en casa, y recuerdo que mi hermano mayor tuvo problemas al entrar a la universidad por no tener registros de vacunación. Mamá dijo que todos los papeles se habían perdido con la mudanza. A los 30 años me ofrecieron un trabajo en una universidad ayudando a capacitar médicos. Me empezaron a pedir pruebas de vacunación y simplemente dije, háganme las pruebas y denme lo que necesite. Estaba segura de haber tenido varicela. Resultó que no tenía nada, ni anticuerpos, y tampoco había tenido varicela, aunque mi mamá decía que sí. Me pusieron una serie de vacunas en ambos brazos durante 3 meses. Nunca voy a olvidar cuando le conté a mi novio y gritó, has estado en México 2 veces y en Europa. Dios mío. Llamé a mi mamá y le dije, oye, estoy por empezar un trabajo y me dicen que nunca me vacunaron. ¿Es cierto? Se puso muy a la defensiva y respondió que no, que odiaba hacernos llorar de bebés y que las vacunas eran malas para los niños pequeños. Además, me preguntó si realmente las necesitaba. Incluso intentó convencerme de que no me las pusiera. Como ya entiendo cómo funcionan, no tuve problema en decirle que ya había empezado el proceso, y gracias al cielo por la inmunidad de grupo. Estoy profundamente agradecida con todos los que me protegieron hasta que pude hacerlo por mí misma. Mi historia tiene un giro inesperado. Si no hubiera ido en contra de los deseos de mis padres, podría haber terminado gravemente enfermo o incluso muerto, más allá del riesgo normal. Mis padres estaban en contra de la vacuna triple vírica, MMR, ya que a mi hermano mayor le diagnosticaron Asperger poco después de recibirla. Yo soy el menor y nunca me aplicaron esa vacuna, a pesar de que las paperas dejaron parcialmente sorda a mi madre cuando era adolescente. Siempre me incomodó saber que no estaba protegido, y tenía claro que algún día lo haría por mi cuenta, pero claro, es difícil ir contra las creencias de tus padres cuando sienten que les pasó algo tan fuerte. Para mí, era como una forma de negar el autismo en la familia, al que ellos ven como algo mucho peor de lo que realmente es. Mi hermano es una persona increíble y merecen darle más reconocimiento. Antes de ir a la universidad, es obligatorio vacunarse contra la meningitis. Mientras estaba en el consultorio, la doctora me sugirió aplicarme también la vacuna MMR. Le dije que mis padres estaban en contra, y ella me respondió que podía ponérmela ahora, y que en unos meses les contara, demostrando que estaba perfectamente bien. Así que lo hice. Unos meses después de haberme puesto la vacuna, mi compañera de piso y amiga cercana fue diagnosticada con rubéola. Se le extendió por todo el cuerpo, desarrolló fiebre glandular y escarlatina, estuvo más de un mes en el hospital y llegó a estar en una condición crítica.
Si no me hubiese vacunado en ese momento, yo también habría estado en grave peligro. Y la rubéola ni siquiera es común en nuestro país. Así que, si tienes dudas sobre ir en contra de tus padres por este tema, hazlo por ti y por tu propia seguridad. Esa es la única justificación que necesitas. Me vacunaron cuando era bebé como parte del programa obligatorio de vacunación en la Unión Soviética, pero mis padres no quisieron vacunarme ni ponerme refuerzos después de que nos mudamos a Estados Unidos. Mi familia desconfía profundamente de los médicos y de cualquier tipo de medicamento y prefiere la homeopatía y la medicina alternativa. No me di cuenta de que no estaba completamente vacunado hasta que fui a hacerme un chequeo físico en la universidad. Hasta entonces, siempre había asumido que estaba completamente cubierto gracias a las vacunas que me habían puesto en Rusia, porque eso fue lo que me dijeron mis padres. Me puse todas las vacunas que me faltaban y simplemente nunca les mencioné nada. Con los años, su postura contra la medicina se ha suavizado un poco, pero en general evito el tema porque no puedo lidiar con sus ideas y nunca lleva a nada útil. Dicho esto, tuve un bebé este diciembre, justo en medio de una temporada de gripe muy fuerte, y les dije a mis padres que no podrían ver al bebé a menos que me mostraran prueba de que se habían vacunado contra la gripe, y sí, exigí una prueba escrita, porque perfectamente podrían haber mentido. Se la pusieron en cuanto vieron que hablaba en serio. Mi madre es una mujer bien educada, tiene una maestría, así que la gente se sorprende cuando les digo que nunca me vacunó. Creo que en realidad mi madre nunca creyó de verdad que las vacunas fueran malas. Simplemente tiende a dejarse llevar fácilmente por cualquier cosa que vaya en contra de lo establecido, y ser antivacunas encajaba perfectamente con eso. Siempre le ha gustado ir contra la corriente, por ejemplo, no cree en el cambio climático, pero ninguno de sus argumentos se sostiene cuando le haces preguntas o la confrontas con datos. Cuando mi hermana tenía 19 años, contrajo paperas y terminó en el hospital. A partir de ahí, se puso todas las vacunas que le faltaban. Cuando decidí que quería ser enfermera, tuve que actualizar todas mis vacunas. Fue bastante costoso, ya que hay que pagar si no recibiste las vacunas gratuitas en la secundaria. Ojalá hubiera puesto nuestra salud por encima de su identidad hippie. Hasta el día de hoy, cuando le pregunto por qué no nos vacunó, no tiene una respuesta. Mi mamá me puso todas las vacunas cuando era muy pequeña, pero nunca me llevó a hacerme el examen físico previo a la secundaria, y nunca supe por qué. No entiendo cómo la escuela me permitió inscribirme sin que ese examen ni las vacunas estuvieran al día. Cuando me fui a vivir con mi papá, tuve que ponerme al día bastante rápido. Iba al médico, me ponían 4 vacunas, que era el máximo permitido por visita, y luego regresaba unas semanas después. Me pusieron todas las que necesitaba, y algunas más que mi papá quiso que me pusieran aunque no fueran obligatorias. Mi mamá nunca pareció tener una opinión al respecto. Simplemente lo ignoraba. Ella y mi papá no se comunicaban mucho, así que siempre hacían cosas sin consultarse entre ellos. Una vez, mientras estábamos fuera del estado, él me llevó a una clínica que estaban haciendo en una escuela para vacunarme. Ni yo ni mi madre sabíamos que eso estaba planeado.